problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. Why are you gay? Hay unos audios que se han filtrado del PSOE. Hay unos audios que se han filtrado de Pedro Sánchez hablando con Ábalos. Y la gente los está comentando. Y a mí me parece legítimo que la gente los comente. Fascista. También hay gente que los está defendiendo. Y no defendiendo en el sentido de el contenido de los mensajes que se habrían filtrado, sino lo que están defendiendo es que el hecho de que se filtren es un ataque a la privacidad, ¿vale? Un duro golpe a la intimidad de estas personas, ¿vale? Que confiaban los unos en los otros y esa confianza fue traicionada. Hay algunos, todos os sorprenderá quiénes son, Javier Ruiz, Silvia Inchaurrondo y demás, que están poniendo en duda la legalidad, ¿no? De poder divulgar el contenido de estas conversaciones. Vamos primero, lo primero es lo primero, vamos a ver un poco por encima de qué va la historia, en qué estado nos encontramos con la PSOE en 2025. Cocaína y putas, amigo mío. Vamos a ver, aquí está un poco el content de la historia, ¿no? Estos son las conversaciones de WhatsApp que se habrían filtrado. Son conversaciones entre, evidentemente, Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, en este caso de 2020. Esto es posterior a los tejemanejes de José Luis Ábalos. Y habla en relación a cuáles son las dinámicas dentro del PSOE de Pedro Sánchez que tiene con los distintos varones y con los distintos líderes regionales. Dice, no te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea. ¿Vale? Dice, si aún me falta alguno, las declaraciones de Chimo, hoy bien. Dice, sí, pero las de Paje y Lambán no. No, Paje y Lambán son los díscolos dentro del PSOE. Oye, Chimo es más sanchista que tú. De Lambán. Ja, 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 ja. Se ríe, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, a un tuit de Lambán que dice, sin entrar en polémicas concretas sobre las que tengo mi propia opinión, manifiesto mi apoyo total a la Constitución del 78 y en consecuencia su expresión de máxima al rey don Felipe VI. Desestabilizar la monarquía constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución. Y al escribir esto, Lambán, Pedro Sánchez habría respondido con un llamada al petardo este. Y José Luis Ábalos estaría en modo el amo es mi amigo. Ahora lo llamo. Te acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. ¿Vale? Porque Paje estaba tocando los cojones. José Luis Ábalos, ok, era un soldado. Es normal que para Pedro Sánchez la pérdida de Ábalos sea una pérdida reseñable. Y le hace un tuit de Vara que dice, ver a Otegi siendo clave para decidir los presupuestos generales del Estado, sí que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado, de fracaso como país, por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal, iría a la farmacia a buscar un antiemético. Esto es lo que habría puesto Vara y dice, llámalo y dile que es impresentable. José Luis Ábalos, desde luego, capitán, desde luego. ¿Hablaste con el petardo de Vara? Sí, excusas peregrinas, dice que le dio Ábalos. Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado, ¿no? Está diciendo. Vale, querido José Luis, si consideráis que mi posición, esto es lo que le habría contestado, si consideráis que mi posición del otro día debe tener consecuencias, me lo decís y está hecho. Yo me quedé después de perder las primarias para ayudarnos a ganar las elecciones. Todos mis cargos orgánicos están a vuestra disposición. Y con más ganas de seguir peleando por nuestro proyecto que nunca. Discreción total, pero creía que os la debía. Un abrazo. Y dice Ábalos, y eso es lo que habría dicho Fernández Vara. Y Pedro dice, es el ombligo, ya le respondí en X. Dice, tú sabes que las responsabilidades que tienes se las debes a los que te eligieron para ello. Solo se pide comprensión y solidaridad. Las consecuencias, como sabes, las asumimos todos en conjuntos. Gracias por la atención, abrazo. Le respondí esto. Dice, bien, yo le dejé una reflexión. No entiendo por qué vivimos como derrotas lo que son auténticas victorias. Y Ábalos decía, complejos de pobres, ¿no? Mis dos fobias son la pobreza y la normalidad. Complejos de pobres. Lo que Pablo Iglesias llamaría navegar contradicciones, ¿no? Otro mensaje dice, trato de expresar mis opiniones de una manera respetuosa sin faltar jamás a la lealtad, Esto es lo que le habría dicho Lambán. Y Pedro Sánchez, que ya sabemos que le gusta hablar en términos deportivos, sobre todo relacionados con el argot del baloncesto, habría contestado a la respuesta de Lambán con un hay que seguir marcándoles, deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político.
ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros, ¿no? Estas eran las posiciones que tenía pues Pedro Sánchez, con Lambán, con Vara, etcétera, 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 que ahora mismo se han expuesto y que, por supuesto, una parte importante de nuestra Panzer sincronizada, Silvia Sinchaurrondos y demás, entenderán que esto tiene nula relevancia, ¿no? Que esto no tiene un carácter de interés público ni nada por el estilo. Otros discrepamos, otros entendemos que las dinámicas que reflejan este tipo de conversaciones pues sí que son interesantes y sí que creo que dan bastante información, ¿no? Sobre cómo se tratan por dentro, cómo se trata dentro del PSOE de Pedro Sánchez la disidencia interna, etcétera, etcétera, etcétera. No son mis latigazos lo que temen, sino mi poder divino. Aparte de esto, no solo habrían salido estos mensajes, sino que también habrían salido mensajes después de que Ábalos fuese señalado como sospechoso de corrupción. No me lo creo. Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos, ¿vale? Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. Le dice, gracias, presidente. Esto sería el 9 de diciembre de 2021. Feliz cumpleaños, José Luis. Un abrazo. Aquí todavía vemos que tenían relación en 2021. Gracias por el mensaje. Creo que esta idea de socializar los avances que hemos logrado pese a las difíciles coyunturas que nos ha tocado vivir es un gran hallazgo. Así lo haré. Gran abrazo. Dice, magnífico el hormiguero. El que suponía mayor riesgo se convirtió en el más productivo por la labor que hizo Pedro Sánchez en el programa del hormiguero. Moto se rindió desde el principio y te ha procurado, si no la mejor, por la frescura, una de tus mejores entrevistas. Enhorabuena. Pedro Sánchez dijo gracias. Gracias, José Luis, la verdad es que te he echado de menos. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad. Te mando un abrazo. El amor es mi amigo. Esto sería ya en febrero, marzo, abril. Esto sería en julio de 2023. En julio de 2023. De buenos días, estoy convencido de que tenéis enganches, Esto es lo que decía Pedro Sánchez en relación a los WhatsApps de Rajoy con... Era el de M.Rajoy, no, es de Rajoy con Bárcenas. Yo no quiero para mí un presidente que envió un SMS de apoyo a Bárcenas. El país merece un presidente limpio, hashtag Pedro Sánchez en la SER, ¿vale? También tenemos otros extractos de cuando el mismo Pedro Sánchez se refería a los tweets de Rajoy. A los mensajes de Rajoy con Bárcenas. Yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Somos sentimientos y tenemos seres humanos, entonces a mí me ha dolido mucho. La hemeroteca, como siempre, persiguiendo a Pedro Sánchez, aunque él es más rápido que cualquier hemeroteca que te puedas encontrar. Evidentemente, en la plana mayor del Partido Socialista, cuando se filtran mensajes del Partido Popular, pues se tiende a instrumentalizar de una manera, y cuando se filtran mensajes de la PSOE, pues entonces estaríamos hablando de que se han filtrado cosas privadas que no deberían haber salido a la luz. Y la acción, señor Rajoy, fue mandar mensajes al móvil de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza, diciéndole, calma, diciéndole, aguanta Luis, sé fuerte, aguanta Luis, sé fuerte. Me parece muy grave que se publiquen comunicaciones privadas del presidente del gobierno, me parece muy grave. Obvio. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, sí, que este gobierno va a seguir avanzando. El gobierno va a seguir avanzando, pase lo que pase. Caiga quien caiga, es lo más importante del universo. Aquí tenemos, por ejemplo, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hablando sobre el contenido de estos mensajes filtrados. Perdón, estaba despistada, lo siento mucho. Lo siento mucho, estaba despistada. Yo no voy a hacer ninguna declaración sobre conversaciones privadas. Lo que sí que me parece preocupante es que se estén filtrando conversaciones, y eso supone nada más y nada menos la vulneración del derecho del presidente del gobierno a el secreto de las comunicaciones y a su intimidad. Me parece que eso sí que es grave. Gravísimo. Las cosas más graves del mundo. Espérate. ¡Vergüenza! 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 No se puede. No
se puede! No se sabe si el que está filtrando efectivamente las informaciones del presidente es el mismo que ha filtrado las informaciones de Fran Cuesta. Se está investigando. Buenas tardes a la calvocracia. Kikirra, no sabemos dónde está el señor ese del pasamontañas y las gafas de sol. No le tenemos localizado, ¿sabes? Es posible que en las próximas horas tengamos más información. Lo que sí tenemos claro es que sea quien ha filtrado esto, es un traidor. Y debemos centrarnos en este contenido antes que nada. No, a ver, esto es lo que decía Pedro Sánchez también de los mensajes de... Porque tiene mucha hemeroteca Pedro Sánchez, ¿eh? Pedro Sánchez no se queda ahí. No, Pedro Sánchez tiene hemeroteca, el perro. ¿El problema cuál es? El problema es que venimos de una administración, la anterior, donde sí hubo un presidente del gobierno que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. El problema es que hoy no tienen nada contra mí. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un político limpio. Efectivamente, el PSOE ahora mismo, ya te digo, está muy preocupado porque entienden que estas filtraciones de información pues atentan contra la intimidad del presidente, son potencialmente ilegales, ilegales. Fíjate lo que dice aquí Emma López, ¿no? Sobre los WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. Que mañana va con esto, vean, ahí la tienen. Son WhatsApps del año 2020, del año 2021, entre Pedro Sánchez. Mira la cara, finge sorpresa y... Qué fuerte, pero ¿cómo me están poniendo estas cosas? Y José Luis Ábalos. Son WhatsApps que estaban guardados en el disco duro, en unas memorias que tenía Koldo García. Y ojo, son WhatsApps en los que, de alguna forma Pedro Sánchez le estaba pidiendo a Ábalos, que recordemos, era, además de ministro, era el secretario de organización del Partido Socialista, es decir, el máximo responsable orgánico del partido, que le dé de alguna forma un tirón de orejas a los discrepantes, a, por ejemplo, Lambán, Paje o Fernández Vara, que entonces lideraba el partido en Extremadura. Son mensajes en esos términos en los que, como digo, Sánchez pide a su secretario de organización que unifique el criterio y que llame la atención. Vergüenza, tío. ¿Sabes lo que nos debería dar vergüenza? No el contenido de los mensajes en sí. No deberíamos analizar el contenido de los mensajes en sí. Deberíamos criticar que se estuviesen filtrando estos mensajes, ¿no? ¿Qué clase de traidor filtra esto? ¿Vale? Para que yo ahora tenga que, en lugar, ¿no?, de señalar al mensajero, centrarme en el contenido de los mensajes en sí. Chivatos, tío, chivatos. Sobre diferentes opiniones que estaban vertiendo aquellos días estos tres líderes que habitualmente son críticos, lo siguen siendo, con Pedro Sánchez. Emma, ¿qué te parecen esos mensajes? Honestamente, me parecen conversaciones internas de partido que tienen cero chicha y cero relevancia. Si tienen cero chicha y cero relevancia, déjanos evaluarlo a nosotros, ¿no? Los ciudadanos. No, y esto no te interesa, ya verás, Boruch, tú déjamelo, déjame ver a mí si me interesa o no me interesa. Pero me preocupa mucho cómo es posible que se hayan filtrado. Y entra dentro de todo un sistema... ¿A quién apuntas? Yo no apunto a nadie. Lo que sé el sistema, amigos. Es que eso es una conversación privada y de repente está en un medio de comunicación. Impresentable esto, ¿eh? Una conversación privada y de repente, ¡pum!, en un medio de comunicación. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Quién está detrás de esto? Pregunto, ¿eh? Preguntas legítimas todas ellas. En una memoria en un disco duro de Koldo García. Alguien lo ha filtrado. Hombre, claro, me parece que es grave que se filtren conversaciones privadas. Me parece que nos estamos acostumbrando en este país a ver filtradas cosas que no tendrían por qué estar. Curiosa interpretación. A la PSOE ahora mismo le parece que es preocupante que se filtren conversaciones, en este caso conversaciones privadas, que no tendrían por qué estar ahí. Claro, pero esto ha pasado toda la vida. Pero me llama la atención, por ejemplo, igual que me llamó la atención esta semana cuando hemos visto la declaración de Bolaños, me llamó la atención que se están filtrando sistemáticamente cuestiones antes incluso de que las vean los propios participantes dentro de la causa. Eso no suele ser. Es bastante loco, ¿no? Es bastante loco, digo, que plantee estas cosas porque esto es una noticia de unos SMS que se mandó Mariano Rajoy con Bárcenas, ¿no? Que además publicó El Mundo, que es el mismo que ha publicado estas conversaciones. No es cierto, Luis, no es fácil, pero hacemos lo que podemos, ánimo, tal, Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré, un abrazo, este tipo de cosas, ¿no? Publicaban que eran los mensajes que se habría escrito Rajoy con Bárcenas. Y curiosamente, lo que escribía el PSOE en 2015 sobre estos mensajes es lo siguiente.
Por poner en contexto, sobre todo al representante del PP, Luis, lo entiendo, sé fuerte. En aquellos momentos, el PSOE no decía... ¿A quién apuntas? Yo no apunto a nadie. Lo que sé es que eso es una conversación privada y de repente está en un medio de comunicación. Estaban en una memoria en un disco duro de Koldo García. Alguien lo ha filtrado. Sí, no estaba haciendo hincapié de cómo es posible que una conversación privada de repente se haya filtrado. Y ahora esto otro, y para arriba y para abajo y para el centro y para adentro. Ahora lo relevante parece ser que es otra cosa. Ahora lo relevante parece ser que es el hecho de que se filtren conversaciones privadas, porque sería algo muy grave, ¿sabes? Sería algo bastante gravísimo, diría yo. Gravísimo. Entonces, me parece curioso, ¿no? Me parece curiosa esa parábola que ha dado el Partido Socialista. Me parece curioso que si tuviese un interés informativo que Mariano Rajoy, por ejemplo, le dijese a Bárcenas que fuese fuerte, ¿vale? Sospechoso de corrupción, pero que Pedro Sánchez escriba a Ábalos en 2021 diciéndole que le echa de menos y estas cosas, estas palabras bonitas, tenemos que decir, las palabras eran bonitas, como que ahora nos digan que no tienen relevancia pública, ¿no? Parecería que algunos están moviendo la portería en función de si las filtraciones de WhatsApp y las conversaciones privadas les conviene Filtrame esta, Pedro. publicarlas o no les conviene publicarlas. Eso es trucazo, ¿eh? ¿Qué hacía Koldo con conversaciones de Ábalos en un pen en su casa? De recuerdo, estas son cosas que la historia nos tendrá que explicar. Lo de que le echa de menos es de 2023, después de las elecciones. Efectivamente, es después de las elecciones. Y en ese momento, el Partido Socialista yo creo que ya era conocedor de la historia, de las historias que podían salpicar a José Luis Ábalos y por eso lo habían quitado de la primera plana de la lucha política. Y de eso un poco va la cosa, ¿eh? De eso un poco va la cosa. En fin, hay que diferenciar, chicos. Hay que diferenciar porque una es información importante, veraz, relevante, información con la que se puede hacer política en tanto afecta a los fachas del Partido Popular, y luego está la otra información, la que afecta a los de la PSOE, la que hacen una radiografía de cómo funciona la interna socialista con Pedro Sánchez, las que retratan las relaciones de Pedro Sánchez con un potencial político corrupto como es José Luis Ábalos, aunque tampoco hacía falta que nos lo retratasen en mensajes en WhatsApp, porque yo creo que había cierta complicidad entre Pedro Sánchez y Ábalos. Pero ahora por lo menos nos confirman que después de que apartaran a Ábalos, Pedro Sánchez por lo menos le echaba de menos, como si fuese una película romántica de los años 90. Y a mí eso me genera cierta ternura por parte de nuestros políticos de la PSOE. Estas son las explicaciones de Ábalos. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Ábalos acusa a la UCO de filtrar sus mensajes con Pedro Sánchez y dice que los guardaba para escribir sus memorias. Bueno, pues a Ábalos el rollito de escribir sus memorias se lo han tirado para abajo. Vale, ya podrá escribir sus memorias, pero ya no serán unas memorias exclusivas, ¿no? Ya, esto se sabrá. Pero yo me voy a esperar para ver la película, ¿vale? Yo me voy a esperar para cuando saquen la serie en Netflix, que es la parte en la que va a estar mejor todo esto. Sin ninguna duda. Yo estoy bien. Why are you gay?